desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar alguna noticia que tenemos descolgada de esta semana y nos vamos a meter directamente también con el Gran Premio de Turquía, un gran premio que este año 2020, por tema del COVID, recuperábamos ese circuito. Hacía 11 años que no se corría en él. Y que nos ha dejado una carrera, desde luego, bastante entretenida, pero que tenemos un poco el contrapunto de este año que se nos está haciendo ya de por sí largo. La temporada se está yendo pues a muchas carreras juntas y que quizá, por lo que hemos estado hablando antes, y luego lo comentaremos, no la valoramos tanto por el cansancio y el agotamiento de esta temporada tan condensada, tan densa que tenemos en cuanto a calendario, y a la cual todavía le quedan 3 carreras más. Antes de nada, voy a presentar a mis compañeros. Tengo conmigo a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel. Hola Dani, hola a todos. Pues sí, como tú decías, yo empiezo a estar un poco saturado. Es cierto que normalmente a estas alturas de año, ya noviembre, diciembre, lo estoy de serie, ya saturado, ya necesito el parón invernal, pero este año no sé por qué, pues parece que lo noto en especial. Y ahora, después de Turquía, acabamos con un triplete, con lo cual voy a acabar deseando que vengan las vacaciones y el parón de cara a la próxima temporada. Sí, una de las temporadas, bueno, yo creo que es la temporada más corta de Fórmula 1 que hemos tenido en Desde Boxes, porque hemos empezado en verano y vamos a acabar en menos de, creo que 6 meses de carreras, con menos carreras de las que preveíamos, pero desde luego muy condensada, fin de semana tras fin de semana, repetíamos cada 3 grandes premios que los teníamos ahí juntos, con lo cual, bueno, pues sí, esa sensación que tienes, Emma, yo creo que la compartimos. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues sí, estoy de acuerdo con Emma. Esta temporada ya se está haciendo un poquito densa y aunque ha sido corta, o más que corta, tardía, ya con todo decidido y tanto ritmo de carrera, ya va apeteciendo un descansito. Quien se ha tomado hoy un merecido descanso es Juan, no lo tenemos con nosotros. Y vamos a empezar, como decía antes, con una noticia. Una noticia que no afecta directamente a ningún equipo, pero sí que es un cambio en algo que solemos ver en las carreras, que, bueno, pues de vez en cuando sí que tiene un protagonismo especial, que son los safety car y el coche médico. Son coches que prácticamente a mí, desde lo que me alcanza la memoria, son coches de Mercedes, unos deportivos con preparación AMG, que cuando salen a correr lo dan todo, pero claro, no son comparables con los Fórmula 1 y que han estado, como digo, durante los últimos años ahí siempre, y que la noticia, Emma, parece ser que a partir del 2021 van a compartir esa presencia en los circuitos con vehículos de Aston Martin. Sí, eso se está comentando, de que a partir del próximo año, como tú bien dices, compartirían los labores del suministro del coche de seguridad, el coche médico en los circuitos. De hecho, dicen que la preferencia la tendría Aston Martin, que por un lado estaría más presente en más grandes premios de los 23 previstos para el próximo año, y además podría tener la posibilidad de preferir en qué gran premio está según le interese el mercado o no, ¿no? Es cierto que esto no llegamos a comentar en el podcast, pero hace semanas se anunció que Mercedes se hacía con el 30% de Aston Martin a cambio de suministrarle su tecnología, básicamente. Y bueno, pues esto es una muestra, cuando se confirme, que yo no dudo que se vaya a confirmar, de los lazos
fuertes que hay entre Aston Martin y Mercedes, y no deja de ser curioso que los dos vayan a participar en el Mundial de Fórmula 1, ¿no? Como equipo propio. Se habla de, en cuanto a los coches que pondría para hacer de safety car y coche médico por parte de Aston Martin, pues sería un Vantage, el Vantage, safety. eso, y el DBX para el coche médico. Bueno, pues la verdad, a mí me hubiera gustado que pusieran, ya sería la leche, que pusieran el Valkyria o el Valhalla, y porque son coches así de estos super ultra deportivos, coches híbridos además. Pero bueno, también Mercedes hubiera podido meter el Mercedes One que utiliza el motor híbrido derivado de Fórmula 1, y no lo ha hecho, ¿no? Básicamente porque el objetivo de meter ahí esos coches es que la gente diga, mira qué guay, quiero ese coche, ¿no? Y claro, un Valhalla o un Valkyria o el Mercedes-Benz One de estos van a hacer 20, si es que hacen 20, y no están disponibles en un concesionario, y salvo contados personas en el mundo se pueden hacer con uno de ellos, ¿no? Pero sería también interesante que existiendo estos coches mega hiper deportivos por parte de prácticamente todas las marcas tienen uno de estos, ¿por qué no ponerlos como coche de seguridad, ¿no? Claro, el problema además es que si pones un Mercedes con motorización híbrida derivado de un coche de Fórmula 1 en esta parrilla actual, yo creo que sería el tercer o el segundo coche de la carrera. Por detrás de Hamilton, y no sabemos si por detrás de Bottas, pero igual el resto de coches no es capaz de seguirle el ritmo. De que iría más rápido que alguno de los monoplazas, ¿no? Pero pues la verdad sería interesante porque, bueno, los pelotones están cansando de decir por la radio, el coche de seguridad es lento, ya, pero Mylander va a lo que da el coche, más no se le puede pedir. O sea... Sí, efectivamente. O sea, eso es una cosa que muchas veces nos da esa sensación de que va lento, pero desde luego, o sea, el coche de seguridad es un coche muy rápido, obviamente está preparado, obviamente es el top de lo que tienen en este tipo de coches, y va a eso, como tú dices, ¿no? A todo lo que da. Bueno, lo que pasa es que los otros coches, pues obviamente no son ni supercoches, o sea, son coches de Fórmula 1. Sí, o sea, que estaría interesante, pero evidentemente no lo van a hacer porque, como os decía, yo creo que el motivo de esto es que quieren ese espacio de publicidad, por así decirlo. Les sale mejor metiendo un coche que la gente, que es un supercoche ese, ¿no? O sea, los precios no cualquiera se pueden permitir el AMG GTR que hay de safety car, ¿no? Pero digamos que eso lo hacen en cadena, mientras que el Valkyria van a hacer, no sé si van a hacer 5 o 6. O sea que... Quizá venden un poco el nombre AMG, que es algo que bueno, en los últimos años sí que hemos visto, pues yo qué sé, SEAT en España pues tenía una gama que era los Cupra, que eran los deportivos, luego hicieron una gama pues intermedia que llamaban el FR, que luego era como un acabado FR, que era como una herencia un poco de esa deportividad, ¿no? Pero ahí sí que diferenciaban un poco. En cambio, Mercedes, por ejemplo, o BMW, pues tienen, en el caso de Mercedes, los acabados AMG, que recuerdan un poco a estas preparaciones. Lo que pasa es que, bueno, al final el acabado AMG es que te ponen la pegatina y te ponen 4 detallitos, te pueden cambiar un poco la suspensión y tal, pero obviamente a nivel de motor pues no es lo mismo. Igual que los BMW, cuando pones el acabado M de la serie superdeportiva de BMW, pues al final compras un poco la plaquita, ¿no? Y entonces aquí pues Mercedes pone unos coches con su logo de AMG, con su nombre de AMG, y luego tú puedes ir al concesionario, comprarte un Mercedes normal, pagar un poquito más, irte al acabado deportivo y lo tienes como si fuese un AMG por fuera. Obviamente por dentro, debajo del capó, no es ni mucho menos pues lo que es el coche de seguridad.
pero el nombre lo lleva. O sea, ahí las marcas juegan un poco con ese marketing y esas ganas un poco, ¿no? De no tengo el motor, pero por lo menos, mira, tiene el acabado y tiene la parrilla un poquito similar y todo eso. Desde luego, la entrada de Aston Martin cuando el grupo Daimler ha comprado pues ese 20% de Aston Martin, obviamente lo que quieren es dar un poco de visibilidad a su, no voy a decir nueva marca, ¿no? Porque no es un porcentaje muy alto, pero bueno, 20% de una empresa, cuando es una empresa que da beneficios, obviamente pues es un embolso importante y bueno, pues también les interesa, ¿no? Que se vean esos coches. Quizá lo que dices tú es interesante para el aficionado, a nivel de marketing es más interesante pues que se vea el nombre, aunque no vayas a vender el tope de gama, ¿no? Esos coches que dices tú, pues generalmente entiendo que acaban en Oriente Próximo, jeques que, bueno, pues ya directamente es el target de este tipo de coches, ¿no? Sabes que vas a hacer 20, esta gente, pues si además solo hay 20 coches, ellos ya van a querer uno, con lo cual, pues eso no hace falta ni venderlo. Que se sepa que está ahí, salen un poco en prensa y ya está. Sí, bueno, pero no deja de ser raro que el actual safety car y se supone que estos nuevos siguen, o sea, montan una motorización no híbrida, ¿no? Uh-huh. Habiendo... No, y además, y sería interesante incluso hasta ver un coche eléctrico, ¿no? O sea, ese coche puede estar enchufado en parrilla, no hace muchos kilómetros de cada salida. Bueno, eso ya daría más suspicacias con otra categoría y tal. Pero sí, la otra categoría utiliza un coche eléctrico, evidentemente, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué coche utilizan en Fórmula E? Porque entiendo que estamos hablando de Fórmula E, ¿no? De que tengan... Un BMW y además descapotable en la última temporada, las últimas temporadas, sí. Ahora no me acuerdo cómo es el modelo, si i9 o i8 o algo así, en su variante descapotable, pero es lo que utilizan, ¿no? Y antes decía 30 y no, como tú dices, Mercedes se hizo Daimler se hizo con el 20% y bueno, pues esto, la verdad que a mí me llama suspicacias. Bueno, es cierto que esta unión de equipos lo vemos con Red Bull y Alfa Tauri y tal, pero bueno, es que joder, al final parecen la misma compañía, o sea, se llevan demasiado bien, ¿no? Y eso es bueno para la competitividad, que se lleven demasiado bien esta gente cuando tienen un equipo independientes en el mundial. A ver, al final se están aglutinando aquí pues muchos grupos empresariales. No hace mucho comentábamos, ¿no? El tema de los grupos franceses con los grupos de italianos de Fiat. Y bueno, al final es que lo que es el mundo del motor, como en muchos otros mundos empresariales, yo qué sé, pues en el mundo es que empiezas a mirar a ver cuál es la casa matriz pues, de un fabricante de galletas o de un fabricante de pasta de dientes y al final es el mismo, ¿no? Y en el mundo del motor, por fortuna o por desgracia, está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Se concentran bajo un gran grupo, pues distintas casas y desde luego pues este es otro efecto más, ¿no? Al final no tenemos escuderías, digamos, de segunda o de ¿cómo decirlo? Pues para entrenamiento, ¿no? Para sacar pilotos hacia el primer equipo, como puede ser clarísimamente Toro Rosso y Red Bull, no lo tenemos de manera oficial, pero extraoficialmente, bueno, pues es el ejemplo más claro, ¿no? Red Bull y Toro Rosso, ha estado pues esa convivencia tan interesada de Ferrari y Haas, por ejemplo, donde sí que no hay tanta entrada pues de accionista o similar, pero sí que hay un interés
que están ahí pues compartiendo información y Ferrari saca de ese equipo el que está proveyendo motores y, bueno, pues desde luego se limita un poquito la Fórmula 1, ¿no? Estamos poniendo más coches, entre comillas, a las órdenes de la misma escudería. Por otra parte, esto también, cuando se confirme y tal, acabará con la superdominancia de Mercedes en este sentido, porque más allá de la que estamos viendo en la competición, el tema del suministro de estos coches para safety car y coche médico, creo que Mercedes lleva como 26 años suministrándolos y, y bueno, pues acabaría con esto el próximo año. Y por otra parte, el DBX, para el que no lo tenga en la cabeza, es un sub. O sea que en ese sentido también se romperían moldes. En este caso sería el coche médico, de lo que se habla, pero bueno, al final el sub empieza a ser la mayoría de los coches que vemos. Es un sub de la leche, evidentemente, pero un sub al fin y al cabo, y los subs son un poco la mayoría de coches que se están comprando, ¿no? Sí, ha pasado de ser pues un vehículo aspiracional al vehículo de moda, ¿no? Todas las empresas están sacando su vehículo estilo sub o que lo están vendiendo como sub, que al final pues tiene detractores, tiene gente que le gusta y desde luego no sé en otras partes del mundo, pero en Europa están abriéndose un hueco bastante importante. Entonces lo raro es tampoco ver un coche deportivo tirando a sub o un poco mezcla. Es raro no verlos o no haberlos visto todavía pues en este tipo de tareas. Sí, al final, tanto una cosa como la otra no dejan de ser decisiones empresariales relacionadas con el marketing y con la publicidad. Que Mercedes vaya a compartir, digamos, el coche médico con Aston Martin o el safety car con Aston Martin, pues, bueno, por la sinergia entre las dos empresas, llamarlos grupos matrices, no tengo muy claro, creo que no, Mercedes y Aston Martin no forman parte de la misma de Daimler, ¿no? Creo que No, simplemente son colaboraciones. aún no. Aún no, vale, Aún no. bueno. Pero bueno, sí, son dos marcas que colaboran entre ellas, tienen mucha sinergia y muchos puntos en común. Y bueno, pues habrá ciertos contratos y ciertos contextos que inviten a Mercedes a compartir el coche de seguridad, y Aston Martin evidentemente también le viene bien porque no deja de ser publicidad para ellos. Están muy volcados en Fórmula 1 y al final pues forma parte, digamos, de esa inversión en Fórmula 1, y el hecho de que cambie el coche médico a un SUV, pues bueno, nos gustará más o nos gustará menos, pero no deja de ser un tema estético. Y al final Mercedes lo que quiere es que se vea por la tele coches que luego pueda vender en la calle, lógicamente. Así que, bien, bueno, es curioso el hecho de que Mercedes vaya a dejar de suministrar el coche de seguridad, aunque sea temporalmente, por ese periodo de 26 años. La verdad es que yo no recuerdo otra marca. Para mí siempre ha sido Mercedes. Yo, si me hubiese preguntado, diría no que lleva 26 años, sino que lleva ahí toda la vida. Pero como decía, no deja de ser una anécdota y una decisión puramente de marketing que no nos va a cambiar en nada, ni la experiencia, ni el espectáculo, ni nada. Así que bien, no, me parece bien. Bueno, pues comentada esta noticia que tenemos, la verdad es que ha sido una semana tranquila en el ámbito de las noticias, pues nos vamos a meter directamente ya en el Gran Premio de Turquía. Emma, un Gran Premio de Turquía que lo comentábamos antes de la carrera en el pasado podcast. Hace mucho tiempo que no corríamos en Turquía. Es un circuito que ya entre comillas se nos había olvidado un poco. Hablábamos de 11 años que no se corría en este circuito y que desde luego una de las dudas que teníamos era que normalmente este circuito se corría en otra parte del año, no en pleno a mediados de noviembre, donde podría pasar lo que finalmente pasó. Tuvimos un montón de agua, por lo menos en
en varias de las sesiones y que desde luego eso pues es un poquito lo que ha ido complicando el fin de semana y que le ha dado pues un punch de interés bastante bueno, sobre todo para esta parte de la temporada donde todavía teníamos por decir el campeonato del mundo, pero que desde luego lo ha puesto bonito. Sí, es cierto que la situación temporal donde lo han puesto, pues como tú dices, después de ver el fin de semana, pues ha influenciado lo que ha pasado en la pista, ¿no? Antes se disputaba a comienzos de septiembre, una cosa así, y ahora pues lo han puesto a mediados de noviembre y hemos visto las posibles consecuencias que eso ha tenido. Pero también es cierto que nadie se esperaba encontrarse con un asfalto tan resbaladizo, ¿no? Yo la verdad es que llevo viendo Fórmula 1 20 años aproximadamente y nunca vi lo que vi el viernes. Unas deslizadas, es que unos coches que de rápidos tenían poco. O sea, en este Gran Premio el viernes, que en circunstancias normales tenían que haber erradicado de la faz de la Tierra los tiempos que dejaron los Fórmula 1 de 2011, pues no lo pudieron hacer porque resbalaban. Así de sencillo. Entre los neumáticos, que eran la gama más dura de Pirelli, por asegurar. Y después el asfalto, pues al parecer asfaltaron el circuito 2 o 3 semanas antes, sin avisar casi a nadie, al parecer, y se encontraron todos con un asfalto nuevo y un asfalto que por ahí he leído al jefe de Dromo, que es una de las pocas compañías que se encarga de pues esto, de modificaciones de circuitos y tal, decir que poco más que el asfalto era de un asfalto de autopista y claro, pues eso tiene sus consecuencias, que a mí en lo particular me da igual el asfalto, peor, mejor, imagino que los pilotos pues de primeras estaban todos pasándoselo chupi, pero a lo que pasaban los días decían, pues esto es una jodienda, con perdón. Pero a mí, como decía, me da igual. Por mí, perfecto. Si el asfalto es resbaladizo, pues igual es igual para todos y que se adapten. Aquí se supone que hay los mejores 20 pilotos del mundo a bordo de un monoplaza y que se busquen la vida para hacer funcionar su coche, ¿no? Pero sí que yo aluciné un poco por eso. Porque era terrible el poco agarre que tuvieron el viernes. Y lo peor de todo eso es que la previsión, como íbamos diciendo, era que el sábado y el viernes iba a caer agua, con lo cual pues ya yo me temí lo peor. Dije, sí, en seco. Es cierto, con la pista verde, pero en seco. Están teniendo estos problemas, ya si cae agua, ya es que igual es imposible correr aquí por lo deslizante que es esta historia, ¿no? Al final no fue para tanto. La verdad, después de ver el viernes y ver cómo el sábado y el domingo llovió, pues sinceramente yo me sorprendí de ver tan poquitos abandonos y tan pocos accidentes ni nada extraño, por así decirlo, para lo que pudimos ver el viernes en seco. Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, esto demuestra que los pilotos manos tienen para controlar los monoplazas. Con lo cual, metidos en una clasificación evidentemente marcada por las condiciones meteorológicas y de pista y de todo. De hecho, la Q1 se tuvo que parar con bandera roja porque las condiciones no eran muy allá, en principio, según dirección de carrera, no eran muy allá. Yo creo que, bueno, pues en esta Fórmula 1 moderna siempre estamos con la historia de tenemos unos neumáticos de lluvia extrema, aunque ahora no se llamen de lluvia extrema por alguna razón, pero por alguna razón no se puede salir a correr con lluvia extrema, ¿no? Evidentemente hay un límite, ¿no? Tampoco tiene sentido salir y pilotar por una pista, por un riachuelo más que una pista, pero yo creo que no se daba la circunstancia en este caso, ¿no? No sé vosotros cómo visteis, si era para tanto, para sacar bandera roja y estar un buen rato parados.
hasta que se reanudó la sesión y con la reanudación de la sesión y poco a poco ya después Q2, Q3, incluso ya al final de la Q3, como suele pasar en muchas veces que hemos visto esto, pues incluso algunos animó a marcar su mejor tiempo con intermedios. Después, evidentemente, todas estas condiciones meteorológicas, sobre todo en Q1, hicieron difícil para los pilotos, pues trompos inesperados, te encontrabas a un piloto ahí y no lo veías por las condiciones bueno, pues eso, de meteorológicas, se empañaban los... Yo vi una foto que colgó Grosjean de los retrovisores, creo que en este caso fue, no sé si, ahora no me recuerdo, si fue de la sesión después de clasificación o después de carrera, donde el retrovisor estaba totalmente opaco. Ahí es que ya los retrovisores de Fórmula 1, aquello están casi más de adorno que otra cosa, pero dentro de lo que cabe, pues algo de referencia les debe dar, ¿no? Pero estaba, ya digo, totalmente opacado por el vaho provocado, por la situación. En la Q1, pese a todo, se quedaron más o menos los habituales, esto es Latifi, Grosjean, Russell, Kvyat y Magnussen. Un Magnussen muy enfadado porque al final salió una bandera amarilla, ahora no me recuerdo quién la provocó y claro, como las condiciones eran tan cambiantes, pues aunque, o sea, por un lado la pista, aunque no quisieras, te iba a provocar levantar el pie, que eso hizo un poco camuflar el hecho de ¿has levantado el pie por la bandera amarilla o es por las condiciones de la pista, ¿no? Aquí algún piloto si salió de rositas, yo creo más porque como la situación de la pista eran tales que le hizo levantar el pie sí o sí, no porque había una situación de bandera amarilla y tuvieran que levantar la pista. El caso es que pasaron todos menos Magnussen, que según él respetó la bandera amarilla y se comió quedarse en la Q1. Ya metidos en la Q2 se quedó Gasly, que la verdad aquí los asfaltados estuvieron un pasito por debajo de lo mostrado en las carreras previas. También se quedó Leclerc, Carlos Sainz también se quedó, Vettel también se quedó y Lando Norris. Con lo cual en la Q3 pasaron Giovinazzi, que fue 10º, Bottas 9º, yo creo que ha sido el peor fin de semana de Bottas seguramente desde que está en Fórmula 1. 8º fue Kimi, 7º Ocon, 6º Hamilton, ahí está un poco la noticia del sábado, que con esto, con Bottas 9º y Hamilton 6º, no iba a haber pole de Mercedes. Ya el viernes no estuvieron muy allá, ya daba síntomas de que aquello no iba a ir muy allá, pero después en clasificación consiguieron meterse en Q3, pero no consiguieron colocarse ni entre los 5 primeros, algo inaudito en la era híbrida, lo que hemos visto en la clasificación de Turquía, no ver a un Mercedes, del equipo Mercedes, mejor dicho, entre los 5 primeros. Es la primera vez que pasa eso en la era híbrida. 5º fue Ricardo, 4º Albon, 3º Pérez, muy bien, 2º Verstappen y 1º Stroll, que es la otra noticia del sábado. Fue por un lado la no pole de Mercedes y por otra parte que esa pole no la recibió Verstappen, sino que la recibió Stroll, que fue uno de los que, bueno, antes decía que en las últimas partes de clasificación algunos se arriesgaron con el intermedio y quiero recordar que fue precisamente Stroll uno de los que marcó su mejor tiempo al final con el intermedio, ¿no? Porque era tal la situación que algún coche iba bien con intermedios, pero otros que intentaban ir con intermedios no les salía la cosa y tuvieron que poner extremos. Bueno, complicado y al final dio el sábado para algo nunca visto, ¿no? La primera pole de Stroll en Fórmula 1, la primera pole de un canadiense no apellidándose Villeneuve, en la Fórmula 1.
ya se une a ese carro Stroll. Sí, desde luego el fin de semana había empezado bastante bien y el tema del agua nos ha permitido, quizá por una parte, yo diría, mezclar los pilotos y no tener una carrera con las mismas condiciones que normalmente, de cara a poder ver pues situaciones distintas y sobre todo una cosa que aparte de, siempre un poco las polémicas de si es suficientemente seguro, si no, si está bien que hayan puesto la bandera roja, como decías, ¿no? Durante sesiones o durante clasificatoria, porque si llovía demasiado, no llovía demasiado, bueno, en eso siempre hemos tenido un poco la polémica, ¿no? Podemos pensar que si se pasan dejando correr con cualquier tipo de charco que se forma en la pista, puede haber un accidente, o que desde luego también podemos llegar a pensar lo contrario, ¿no? Que parece que solo quieren dejar correr cuando la pista está un poquito húmeda, porque si hay un poco de charco, pues que no pueden correr los pilotos así, y que esto antes no se hacía, ¿no? Desde luego son dos cosas que nos dejan, pero sí que yo destacaría por encima de todo esto el tema de que nos ofrece una forma de ver, y yo creo que aquí estábamos, entre comillas, denostando un poco o no dándole el mérito correcto a Hamilton en un año pues que ha igualado a Schumacher en títulos, en carreras, que ya es por números uno de los grandes de la Fórmula 1, sin ningún tipo de dudas, que decíamos, bueno, es que también tiene el coche ganador. Y yo creo que este fin de semana nos ha dado la parte buena para decir, bueno, pero es que aparte de que tenga un coche ganador, tiene manos. ¿Qué clase de manos tiene? Vamos a verlo en un momento complicado. Y este yo creo que ha sido el gran premio complicado de la temporada. Y si os parece, nos metemos en la carrera brevemente, porque yo creo que va a ser más interesante dar nuestras opiniones y analizar un poco después que dar una visión exacta de todo lo que ha pasado durante la carrera, porque ha sido una carrera muy cambiante. Ha sido una carrera en la cual podemos decir quién ha ido en tal momento de primero o qué adelantamientos se producían, pero bueno, yo creo que lo más interesante es dar una pequeña pincelada y nos metemos en un poco en el coloquio. Sí, una cosa antes, Dani, que se me olvidaba por comentar las penalizaciones, porque aquí hubo unas cuantas. Uh-huh. De primeras, Russell iba a partir ya iba a partir de serie desde el fondo de la parrilla, pero encima estrenó elementos adicionales de unidad de potencia, con lo cual pues fue sancionado. Además también fue sancionado por no respetar dobles banderas amarillas, y encima es que al final, viendo la situación de la pista, los dos Williams acabaron saliendo desde pit lane, ¿no? Después también fue sancionado Carlos Sainz por estorbar a Pérez durante la Q2 con 3 posiciones, y otro que fue también sancionado fue Norris por no respetar dobles banderas amarillas durante la sesión. Y después también Gasly, que también fue sancionado porque el equipo, viendo que había clasificado en la parte baja, intentaron hacer un cambio de unidad de potencia que les saliera más o menos gratis. Iban a tener sanción, pero como ya salía retrasado, pues tampoco era gran cosa. Pero al final, como empezaron a llover las sanciones a Carlos, a Norris y al otro, dijeron, mejor ya no queremos cambiar el motor. Y la FIA dijo, me estás vacilando, y al final le cascaron la sanción correspondiente también a Gasly, que acabó saliendo desde final de parrilla por estrenar elementos nuevos. Sí, en ese caso fue porque cuando avisaron a la FIA de que querían revertir esa situación y que no querían cambiar el motor, ya habían empezado a trabajar y ya habían roto los precintos. Entonces la FIA les dijo que bueno, vale, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero
me habías dicho que ibas a cambiar el motor, yo no he mandado a nadie a observar cómo haces el proceso porque te iba a penalizar de todas formas y ya has roto los precintos, entonces que ahora vuelvas a montar las mismas piezas, no puedo verificar que sean las mismas o no, así que la sanción te la comes igual. Pero me gustaría saber aquí, porque esto se supo casi como media hora o poco más antes de empezar la carrera, con lo cual es posible que Gasly montara elementos, entre comillas, viejos, aún teniendo la sanción. ¿Es posible eso? Efectivamente. Podría ser. No, que yo sepa no se sabe y no sé si será público o no, pero en cualquier caso, de cara a ojos de la FIA, es como si hubiese montado una pieza nueva. Sí, evidentemente, tal como tú dijiste, intentaron echarse atrás cuando ya estaban el coche desmontado y los que estaban ahí, los comisarios verificando estas cosas, dijeron, bueno, pero es que esto es inverificable, si has cambiado o no has cambiado, cuando ya es aquí, ya esto parece el matadero. Y por otro lado, sobre la sanción de Carlos Sainz, yo no sé si es que yo no me he enterado bien, pero yo no lo entiendo, que se sancione. Primero, a Carlos Sainz, hasta donde yo sé, no le mostraron banderas azules y tal como estaba la pista, era bastante difícil que él viese que tenía un coche detrás. Entonces, aunque pueda ser verdad que estorbó a otro coche, que creo que sí que estorbó, no fue de forma intencionada y los comisarios no le mostraron banderas azules. Y luego es que creo que él estaba en vuelta lanzada, si no estoy equivocado. Entonces no entiendo cómo son dos vehículos peleando por tiempo. No puedes sancionar a uno porque vaya muy lento. Sí, es que además el motivo de que era lento era que llovía. No lo sé. Igual estoy equivocado y no estaba en vuelta lanzada y por ahí medio se puede salvar la sanción, pero yo no daba crédito cuando vi que lo habían sancionado. Desde luego ha sido, en el tema de sanciones, pues ha sido complicado, ¿no?, de juzgar en la situación de cómo estaba la pista y todo esto. En cuanto a la carrera, pues nos manteníamos un poco en la tónica del fin de semana y el domingo habíamos tenido lluvia, estaba la pista mojada y si bien no íbamos a empezar con la carrera añadiendo más agua con lluvia, sí que teníamos una pista que estaba en unas condiciones complicadas, con lo cual se empezaba con neumático de lluvia y lo previsible sería que antes de llegar a los de seco tuviera que pasar a través de los intermedios, porque desde luego la pista estaba bastante complicada al inicio. Con todo esto, principal atención en los coches que estaban en primera fila, los Force India, desde luego máximo interés con esa pole que habían conseguido la tarde anterior y la segunda posición. Los ojos también puestos en Verstappen, que quizá de los que estaban por arriba era el lobo de todo ese grupo. También con intención de ver qué es lo que hacía Hamilton, que no partía muy alejado, pero que desde luego la sesión del día anterior pues no había conseguido ni tan siquiera acercarse a la pole y que bueno, desde esa sexta posición era algo insólito, ¿no?, en esta temporada sobre todo. Y teníamos pues nada más salir a los Force India tirando muy fuerte en unas condiciones con la pista bastante mojada. Desde luego eso ayuda a que los pilotos tengan que dejar espacio para no cegarse con el spray del coche anterior y abrieron fácilmente un hueco que los hizo sentirse cómodos. Verstappen, que era, digamos, quien podíamos pensar que iría por ellos en el primer momento, hacía una mala salida, quedaba medio atascado, le rebasaban coches, ahí pues desde luego no ha sido, yo creo, debe haber sido la peor salida que se ha hecho en este Gran Premio, yo creo que con bastante diferencia además. Luego teníamos pues a Hamilton, teníamos a Bottas también en esas primeras curvas, que teníamos que ver cómo reaccionaban con una salida desde tan atrás y con un coche que sabemos que es el mejor que en la parrilla, con ese Mercedes.
y que veíamos cómo Bottas se encontraba con los dos Renault, que tenían ahí un medio incidente entre ellos, y el que terminaba fuera era Valtteri Bottas, que luego tenía que reincorporarse y perdía bastantes posiciones. ¿Qué interés tenía en este caso Bottas? Bottas al final pues es un piloto que nos ha dado menos espectáculo obviamente que Hamilton y que algunos de los pilotos que vienen con coches inferiores, como podríamos decir que es el Red Bull de Verstappen, y que desde luego aquí lo importante era en qué posición acababa con respecto a Hamilton, por el tema de si Hamilton se podía proclamar matemáticamente ya campeón del mundo. Era quizá lo más importante de hoy el fin de semana con la actuación de Bottas, ¿no? Que ha sido bastante discreta. Con lo cual, bueno, en este momento ya prácticamente Hamilton ya sentenciaba el campeonato del mundo, estaba en posiciones de puntos, Bottas iba para atrás y veíamos pues que durante las primeras vueltas los coches tenían sus dudas, ¿no? Estamos con una pista completamente mojada, los únicos que habían salido con neumáticos intermedios eran Russell y Latifi, el resto habían salido ya con los neumáticos de mojado, de prácticamente todos además con neumático usado del extremo de lluvia, y empezábamos a ver a los primeros valientes. Creo que el primero en saltar fue Charles Leclerc, que también se había visto retrasado. Quizá aquí sí que le ha ganado bastante la partida a su compañero Vettel, el zorro viejo, el que se mantenía en las primeras posiciones cuando el monegasco se ha terminado, pues ha cometido errores y se ha visto retrasado en la parrilla, y era el primero a la vuelta 6 que cambiaba a esos neumáticos intermedios. A partir de ahí, pues también su compañero de equipo, también Hamilton, veíamos un poco pues las estrategias, quizá también de sacar a Albon, que sí que se mantenía en puestos de cabeza y era casi de los de cabeza quien más mantenía estos neumáticos, y vamos viendo un poco qué degradación iban sufriendo cuando la pista iba mejorando y sobre todo viendo un poco el ritmo del secado de la pista, intentando ver si realmente íbamos a pasar de intermedios a neumáticos de seco o nos íbamos a quedar con los intermedios. Era uno de los puntos interesantes en estas primeras vueltas. Con el paso de las vueltas hemos visto que bueno, la pista no se daba secado, hemos visto pues diferencias obviamente entre coches más abultadas de lo que suele ser normal, adelantamientos relativamente más sencillos por la velocidad, pero más complicados en el sentido de que había que arriesgar en meterte en las zonas más mojadas del circuito donde menos agarre tenías para poder hacer ese adelantamiento, ¿no? Con lo cual se pasaban los coches unos a otros mucho más rápido, pero desde luego eran bastante más peligrosos. Y lo que yo creo que podríamos destacar de la carrera es esa tranquilidad, entre comillas, con la que Hamilton se ha tomado la carrera. No estaba en su posición habitual en esas primeras posiciones y tenía que ir a la caza de los Force India, de los Red Bull, de los Ferrari. ¿Y qué es lo que ha hecho Hamilton? Pues ha demostrado esa finura en la conducción, ese ser pues lo más exigente posible con el coche en unas condiciones tremendamente complicadas, y que al final es lo que ha desmontado la carrera para prácticamente todos los demás pilotos. Hemos visto cómo las estrategias de alargar los neumáticos o de mantenerse con intermedios y desgastar esos neumáticos para los dos Force India se han ido viniendo abajo, han tenido la presión de Verstappen, que ha ido subiendo posiciones, ha ido mejorando y ha ido atacando esas posiciones de podium que parecía que las tenía muy bien, o sea, tenía muy buenas posibilidades de haberse llevado el podium, pero que con ese forzar cometía errores. Conseguía también que cometían errores tanto Pérez como Stroll, y que esos errores pues al final en lluvia son mucho más extremos. Hemos visto muchos trompos, sobre todo por ejemplo también de Bottas. Han cometido
muchas salidas de pista, lo cual han conseguido que Hamilton lo que ha ido haciendo es, con un tiempo magistral, con una precisión de reloj, ha conseguido ir subiendo poco a poco, se ha colocado finalmente en primera posición y hemos ido viendo cómo esos pilotos que habían empezado por delante de él, que tenían pues muchas posibilidades de acabar en podio, iban cometiendo errores, salidas de pista y teniendo muchos problemas pues para acabar donde realmente tenían que haber acabado, ¿no? Finalmente Hamilton conseguía la victoria de este Gran Premio de Turquía. Sergio Pérez, de los Racing Point, era el que menos perdía, porque sí que tuvo errores, pero no le han supuesto perder plaza. Lo que pasa es que ha estado muy cerca de perderla hasta con 3 coches más, porque Sebastian Vettel, que ha hecho una muy buena carrera, que yo creo que aquí quienes han tenido una muy buena actuación son los más veteranos. Hamilton, Vettel son, digamos, los que han sabido lidiar con el agua. Detrás de él llegaba Charles Leclerc en 4ª posición, muy pegado al primero de los Ferraris, prácticamente a 2 segundos. 5º llegaba Carlos Sainz, que también estaba muy cerca de... Quizá le habría faltado una vuelta para adelantar a Charles Leclerc. Charles Leclerc, que además venía recuperando posiciones con los errores que había cometido al inicio de la carrera y los problemas que había tenido. Por detrás de ellos ya llegaba un poco, 10 segundos más retrasado Max Verstappen, que había perdido posiciones con esos fallos, intentando presionar a los Racing Point para llegar a las primeras posiciones. Por detrás de él Alexander Albon, que también había empezado muy fuerte, pero que luego se fue deshinchando y con problemas. 8º Lando Norris. 9º Lance Stroll, que visto cómo había empezado la carrera, es el gran perdedor de este Gran Premio, que tenía una oportunidad magnífica de haber subido al podio y quién sabe si quizá haber ganado la carrera, pero que la estrategia y los errores ha hecho... había un momento en el cual enlazaba pues una vuelta rápida y de repente cometía en 2 vueltas 2, 3, 4 errores garrafales que le hacían perder posición, que le hacían perder bastante tiempo y que bueno, pues al final ha terminado en esa 9ª posición. Y 10º entraba Dani Ricciardo con el primero de los Renault. A partir de ahí pues estaba con el otro Renault, Kvyat, Gasly, Bottas en 14ª posición, Kimi Räikkönen en 15ª, 16º acababa George Russell y luego bueno, pues habían abandonado por diversas razones durante la carrera Magnussen, Grosjean, Latifi y Giovinazzi. Como decimos, una carrera que ha sido muy movidita, pero yo creo que más que irnos eso al detalle, yo creo que lo interesante es analizar y ahora a ver qué es lo que opináis vosotros estas actuaciones y estos errores y sobre todo yo creo que la clave ha sido el buen hacer de varios pilotos. Hamilton desde luego ha estado magistral en esta carrera, ha hecho todo lo necesario para ganar, una carrera que no ha sido de brillar, sino que simplemente ha sido de mantenerse en la pista, que era lo que los otros coches, para mí, no han sido capaces de demostrar, ¿no? Les podía el ímpetu y la necesidad, ¿no?, de verse en ese podio para ir con la cabeza fría y conseguir lo que ha conseguido el piloto británico en esta carrera, que es mantenerse en la pista, hacerlo todo bien en una situación bastante complicada y que pues le ha llevado esa victoria en la carrera. Sí, yo creo que una carrera que no debería haber ganado Hamilton al final la acaba ganando. ¿Y por qué la acaba ganando? Porque por un lado yo creo que es de los pocos que no ha cometido ningún error durante la carrera, únicamente ha parado una vez, que es de los pocos que han parado una vez. Sergio Pérez fue otro de los que únicamente paró una vez. Después, en cuanto a las condiciones de la pista iban mejorando, iba habiendo menos agua y tal, pues tenía más potencial de lo que mostró el sábado e incluso el viernes. Ahí su coche pues también empezó a sacar a relucir las teóricas ventajas que le ofrece, y entre una cosa y otra pues al final le apareció la victoria delante de los morros. Es que incluso le metió 31 segundos a Pérez, ¿no? Que si estos te lo dicen a mitad de carrera,
pues dices ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque hubo un momento sobre eso, sobre mitad de carrera, que vi a Stroll primero y Pérez segundo, que yo pensaba, bueno, esta carrera es posible que acabe con un doblete de Racing Point. Porque a mí quizás es que espero poco de Stroll, pero eh, me sorprendió lo bien que fueron los dos, tanto Stroll como Pérez, hasta que, sobre todo Stroll, porque Pérez sí que aguantó y muy bien, ahí tiene su podium, pero Stroll fue meterse en la segunda parada y adiós muy buenas, es que desapareció por completo, de estar en una posición entre comillas cómoda liderando a acabar noveno a chorrocientos segundos de Hamilton, ¿no? Después resulta que el equipo dice que encontraron un desperfecto en el alerón delantero que provocó un excesivo graining, bla, bla, bla. Bueno, esto te lo crees, no te lo crees. Después también, a diferencia de Hamilton, aquí podemos ver la cara A y la cara B. Hamilton, ningún error, y en cambio Verstappen lo vimos cometer chorrocientos mil errores. Al final es cierto que acabó sexto, que para los errores que cometió, pues no está mal la cosa, pero era a priori una carrera que pintaba demasiado a que se le iba a llevar él. Desde el viernes casi que pintaba una carrera que se la llevaba a él. No sé si él se lo creyó en exceso esto, que era una victoria que ya tenía en el bolsillo, pero al final no se pudo hacer con ella, y de hecho es el peor resultado de la temporada de Verstappen cuando finaliza las carreras, porque Verstappen era o podium o retiro, y bueno, aquí se rompió la racha y finalizó la carrera sin subir al podium, con lo cual acabando es su peor resultado. Después aquí también como en Racing Point, después de la carrera resultó que le pusieron un setting del alerón delantero con 7 grados de diferencia, que eso es una pasada, y que le provocó un desbalance en el eje delantero y que lo hizo inconducible. Bueno, son estas cosas que te lo crees, no te lo crees, existe, no existe. El caso es que si hubo error, pues esto también forma parte del juego, ¿no? A veces aplaudimos los meticulosos ultra rápido que son las paradas de Red Bull en boxes, y bueno, pues aquí la han fastidiado, pues forma parte también del juego si esto ha sido si ha sido así, ¿no? Y después también, si os fijáis, entre los primeros de esta carrera, pues yo diría que están los teóricos mejores pilotos de la parrilla, ¿no? Es cierto, alguno podrá tener ahí Vettel, no Vettel, que no está Ricardo, por ejemplo, o algún que otro piloto que se ve más desfavorecido por el coche que maneja, pero yo creo que Hamilton, Pérez, Vettel, aquí rompiendo la racha nefasta que llevaba y sumando su primer podium de la temporada, que la verdad ha estado bien, al igual que Hamilton y tal, sin cometer errores y tal, pues al final te ibas para arriba. Leclerc, Sainz, Verstappen, pues yo creo que estaréis conmigo que son de lo mejorcito que hay en la parrilla, ¿no? Y bueno, pues al final esto se tiene que notar en unas condiciones de pista un poco difíciles, ¿no? Hay que adaptarse a nuevas condiciones cada vuelta, saber gestionar los neumáticos, porque un momento de la carrera donde había cierta probabilidad de lluvia hacia el final de la carrera, con lo cual, bueno, durante casi alguna parte de la carrera hubo cierta posibilidad de llover, con lo cual, bueno, paramos, pero si paramos, ¿qué metemos? ¿Nos arriesgamos a seco? ¿Seguimos con intermedios? ¿Qué demonios hacemos? Hay que tener las cosas claras porque aquí muchos se pueden lanzar, pues metemos seco, que en esta carrera no lo vimos, no quisieron, ninguno se llegó a arriesgar a meter secos hacia final de la carrera, algo que también me llamó la atención, yo que sé, un Raikkonen o yo que sé, el mismo Bottas, que al final el tío hizo 6 trompos y la peor, ya, como decía antes, el peor fin de semana de Bottas de la Fórmula 1 yo creo que ha sido este, ¿no? Y es que incluso después al finalizar la carrera en una entrevista con la tele holandesa le preguntaron si este era el peor día que tuvo, y en tono de broma dijo Bottas sí,
no, le preguntaron si pudiera eliminar un día este año, si eliminaría este día. Y dijo que sí, y después en tono de broma, el día que alguien compró un murciélago en Wuhan. La que se ha liado en China con estas declaraciones de Bottas, hasta el punto que ha salido recientemente un comunicado de Mercedes diciendo que, bueno, Bottas había perdido el Mundial y con la carrera que tuvo, pues dijo eso, pero no quería ofender a nadie porque ya os puedo decir que en las redes sociales en China esto ha saltado por los aires hasta el punto que alguien ha llegado a decir que el gobierno chino iba a vetar la presencia de Bottas en su suelo por 5 años. Eso se estaba barajando por ahí en redes, ¿no? La verdad que tuvo un fin de semana muy malo Bottas, pero eso, con Bottas la última parada que fue en la vuelta 56 y 57, hay Mercedes hubiera podido meter, bueno, con Bottas le probamos metiendo el seco y si funciona o no funciona, pues igual le paramos a Hamilton para no arriesgar de la cuenta, ¿no? Porque Pérez, por ejemplo, que ya, como os decía antes, solo tuvo una parada al igual que Hamilton, dijo que las últimas, bueno, sus neumáticos debían estar a punto de reventar, ¿no? Con lo cual la posición de Hamilton, que era mucho más favorecedora de Pérez, que incluso podía parar gratis, e incluso en el equipo lo hablaron, porque a última hora hubo cierta probabilidad de que lloviera en la última vuelta, pues Mercedes pudo coger a Bottas de conejillo de Indias, como a veces hace, y ninguno arriesgó en este sentido. Imagino que las condiciones de la pista pues y lo hicieron así, ¿no? Y por otra parte también quiero comentar que con este resultado Carlos supera a Norris en el Mundial de Pilotos, creo que por primera vez en lo que va de año. Evidentemente Norris tuvo un gran comienzo de temporada, pero poco a poco Carlos le ha ido minando puntos. A día de hoy McLaren en conjunto tiene algún que otro punto que los que hizo en toda la temporada pasada, con lo cual ahí hay un avance, e incluso Carlos, faltando 3 carreras, podría conseguir los puntos que consiguió el año pasado con menos carreras disputadas esta temporada, pero lo cierto es que tienen más rivales este año, ¿no? Los puntos que el año pasado logró Ferrari, este año se reparten entre Racing Point, la propia McLaren, Renault y tal, con lo cual les han salido más rivales, y con este resultado Racing Point se ha puesto tercero en el Mundial, y vamos a ver si McLaren se puede hacer con esa tercera plaza en el Mundial de Constructores, o Racing Point le complica la vida en exceso en las 3 carreras que quedan, que a priori la verdad deberían ser, yo creo, favorables a Racing Point. Las 2 de Bahrein sobre todo, pero en general las 3 que faltan, yo veo la situación de McLaren un poco complicadete para verle la posición a Racing Point, pero bueno, también en Racing Point tienen que cuadrar los resultados, y viendo cómo le ha salido la historia a Stroll este fin de semana, pues es capaz de lo mejor y de lo peor. Tan pronto te hace una pole, que fantástico, le aplaudo fuertemente a Stroll, porque no todos los días se consigue una pole, y después mitad de carrera lo bordó, pero fue meterse en segunda parada y desapareció del mapa, con lo cual pues hay un punto negativo importante. No puede ser que, por muy mojado que esté la pista y las condiciones sean difíciles, para esa mitad de carrera liderar la misma, acabar noveno casi pidiendo la hora. No, o sea, aquí ha fallado algo. Me da igual si el alerón estaba tocado o no estaba tocado. Aquí casi todos los pilotos de la parrilla han corrido con coches defectuosos, entre comillas, y los que valen. Con coches defectuosos, incluso algunos han ido más rápido que con el coche entero. Yo respecto a la carrera tenía un par de anotaciones. Lo primero es que
cuando Stroll hace la parada, creo que fue la segunda, sí, tuvo que ser la segunda. Esa parada me la perdí, no lo vi por la tele, me tuve que levantar un hueco de 5 o 6 vueltas o así que me perdí. Y cuando me fui de delante de la tele estaba primero, y cuando volví estaba como el quinto o el sexto o así. Y dije, bueno, será que ha parado y por eso ha perdido posiciones. Y luego al poco tiempo salió el gráfico del número de paradas en boxes de cada piloto y vi que efectivamente me había perdido una parada de Stroll, y eso justificaba que había perdido varias posiciones. Pero a partir de ahí me sorprendió en ese momento que conforme avanzaba la carrera y el resto de pilotos también terminaban de hacer sus paradas, no las recuperaba. Y no solo no las recuperaba, sino que iba perdiendo posiciones. Y estuve todo el resto de carrera con la sensación de que algo había pasado que yo me había perdido. Pues o un toque o una salida de pista que había dañado alguna pieza del coche, no sé, cualquier cosa así, ¿no? Y no, o sea, realmente no pasó nada. Simplemente que a raíz de una parada en boxes, Stroll pierde totalmente el ritmo y se va diluyendo en la carrera cuando había dominado con mano de hierro hasta ese momento. Pues un factor puede ser la pista, que cambiaron las condiciones de la pista porque se iba secando poco a poco, y evidentemente cuanta menos agua hubiese en pista, menos ventaja tenía el Force India. Pero es una diferencia demasiado grande entre el momento de buen rendimiento y el momento de mal rendimiento. Y ahora ya, habiendo pasado unos días y habiendo quedado claro que en principio no ocurrió nada, entiendo que tuvo que ser una desconcentración, un no encontrarse cómodo con el coche, llámalo como sea, pero el caso es que, como decía Emma, no habla bien del piloto, porque no sé si es que era irreal el buen rendimiento que estaba dando hasta esa primera mitad de carrera, y lo que vimos en el último tramo es la realidad, o es que el piloto se desconcentró y estaba en otro sitio. Pero vamos, tiró por la borda una oportunidad única, no sé si de ganar, porque es verdad que las condiciones cada vez eran más perjudiciales para el Force India, pero de hacer un podio relativamente fácil, más viendo que sus principales rivales, como fueron los Red Bull, a medida que iban pasando las vueltas, iban acumulando errores y se iban también cayendo de esa pelea, que en principio parecía que Verstappen era el máximo candidato a ganar la carrera. Verstappen se cae de esa pelea en cierto momento, se queda Albon, que parece que puede plantarle cara, y también Albon termina diluyéndose en esa pelea. Luego, por otro lado, todo lo contrario al rendimiento de Stroll es el rendimiento de Hamilton. Empieza la carrera pues prácticamente como acabó la clasificación, con un coche con muy poco ritmo, al que le sentaba muy mal el agua, que no calentaba gomas, que no tenía agarre, que el cambio de asfalto del circuito le había perjudicado muchísimo y que no encontraba nada a pie con bola, fallaba por todos lados, tanto Hamilton como Bottas. Y a partir de cierto momento, Hamilton empieza a encontrar el ritmo, empieza a escalar posiciones, se van acumulando errores de otros pilotos y buenos tiempos y buenos rendimientos de él, y termina avasallando y ganando la carrera con un margen espectacular. Y luego no tengo claro si en la tabla de neumáticos que publica Pirelli es un error o es realmente, porque Hamilton terminó la carrera con unos intermedios de 50 vueltas, pero es que además la tabla de Pirelli los marca como usados. O sea, cuando cambió esas gomas no eran gomas nuevas, ya tenían, supongo que serían las de clasificación o alguna cosa así, pero ya tenían 2 o 3 vueltas. O sea que acabó la carrera no con 50 vueltas en las gomas, sino con 53 o 54, que me parece totalmente alucinante. Y luego el último apunte es el tema de Pérez, que más o menos siguiendo el guión de Stroll, al principio de carrera las condiciones de pista beneficiaban mucho a ese coche y llegaron a meterle bastante tiempo en una escapada de los dos Force India al resto de pilotos. Conforme la pista se iba secando, parecía que iba perdiendo rendimiento. Hubo un momento, un impasse allá por la mitad de carrera más o menos, donde hubo
un tramo de unas 8 o 10 vueltas en las que Pérez iba notablemente más lento que todos los pilotos que traía por detrás y parecía alucinante que fuese a poder conseguir mantener la posición porque venían del orden de 2 segundos y medio, 3 segundos más rápido los pilotos que venían por detrás. Yo ya estaba pensando que iba a tener que entrar en box porque esa goma había muerto y claro, tenía a lo mejor 15 o 20 segundos de ventaja sobre el tercero, pero se estaban comiendo 2 segundos por vuelta. Y no, y realmente lo que estaba haciendo era conservar gomas y cuando esa distancia en tiempo fue lo suficientemente pequeña, volvió a apretar, volvió a ganar ritmo y acabó la carrera también con unas gomas de 48 vueltas y tranquilamente, vamos, sin problemas. Es verdad que las peleas de los Ferrari con Sainz le benefician porque hace que ninguno de los dos Ferrari se pueda llegar a plantear pelear con Pérez por la segunda posición. Pero, oye, mi aplauso desde aquí a Pérez, que en una temporada muy difícil para él, en la que va a perder su asiento y en la que, evidentemente, Stroll va a ser, no es que sea el piloto número 1 del equipo, porque por rendimiento no lo es, pero sí que es el piloto favorito del equipo y al que en caso de tener que beneficiar a alguien, lo van a beneficiar a él. Y Pérez, a la chita callando, cierra a la carrera con un segundo puesto, que ni siquiera es un podio, que es un segundo puesto, habiendo salido también segundo y además destacándose como habiendo batido incontestablemente a su compañero de equipo en pista y vamos, dándole claramente, trasladando el mensaje a su equipo y a toda la parrilla de que él se va a quedar sin asiento, pero su compañero de equipo es el que no tiene rendimiento y sería él el que merecería quedarse ahí. Sí, aquí creo que esto lo retuiteé desde el Gran Premio de Italia en Monza, donde Stroll consigue el podio. Desde ese Gran Premio, Stroll ha conseguido hasta la fecha 2 puntos. 4 Hülkenberg, en la carrera que no... que después de las 2 que se ha perdido Pérez en sustitución, pues la que tuvo que solventar la papeleta en Eiffel por Stroll, consiguió 4, y Pérez, la increíble cifra en comparación a estas, de 66 puntos. De hecho, Pérez ahora es cuarto en el Mundial con 100 puntos y a mí por un lado pues pone de manifiesto que es cierto que en algún momento de la temporada un Stroll puede estar por encima de Pérez, pero en una temporada de X carreras, que es lo que se presupone a una temporada, 15, 16, 17, 20, cuanto más grande la temporada, mejor es. Van a ir los datos para Pérez, que a la larga te trae unos puntos muy jugosos para el equipo, y es sorprendente que pues esto, sí que es cierto que Stroll ha conseguido un podio y una pole, fantástico, perfecto, pero Pérez ahora mismo tiene 100 puntos, perdiéndose las 2 carreras por el COVID, y Stroll tiene 59, o sea, a 9 de doblarlo. Stroll va a continuar en el equipo, evidentemente. Pérez no sabemos dónde va a continuar, si es que va a continuar, que por otra parte, yo creo que si Red Bull tenía alguna duda de qué hacer con el asiento de Albon, vamos, yo es que no, es que ya, ¿qué más muestras necesitan de, en vez de Albon, poner a Pérez? O sea, como lo decías tú, ¿no, José? Que Albon, hubo un momento de la carrera que estaba achuchando a Pérez, a uno de los Racing Point, cuando falló, cuando tuvo el trompo Verstappen, precisamente adelantando a Pérez, lo sustituyó Albon, y Albon también al final acabó metiendo la pata, ¿no? A ver, a la larga Pérez trae unos puntos y esto es regular en su carrera deportiva, que es lo que cuenta. Igual no te hace una pole, pero bueno, al final de pole eso no dan puntos. Te puede dar cierta imagen, vale, perfecto, te vende la foto del sábado, pero eso no, si no lo materializas en la carrera, pues no
pues es como no haces nada, ¿no? Y Pérez en carrera es donde saca los resultados geniales, ¿no? Otro podio, un segundo puesto que se lleva y bueno, yo espero que acabe en Red Bull, de verdad. Lo siento por Albon, pero bueno. Pues desde luego sí que ha sido una carrera interesante, que hemos visto bastantes cosas y que desde luego para mí había ahí una pequeña polémica en el grupo, me parece, el otro día con la clase de Vettel de Vettel no. Bueno, Vettel sí que ha estado en cuestión toda esta temporada, pero sobre todo con el tema de Hamilton, si realmente la calidad acompañaba los números, y yo creo que en esta carrera desde luego lo ha demostrado, ¿no? Hemos visto errores y más errores durante todo el fin de semana, gente más novata, gente más veterana, como puede ser el caso de Bottas, y que Hamilton y también por extensión un poquito, ¿no? Vettel han sido pues unos pilotos que han ido finos, que han demostrado los años y los kilómetros que llevan de experiencia, porque justo hace un momento leía, bueno, Hamilton al final, pues matemáticamente ya campeón del mundo, leía que ha sido el primer piloto de Fórmula 1 que ha ganado en 3 décadas distintas. Antes de 2010 ya tenía un título, del 2010 al 2019 ha conseguido prácticamente el resto de los títulos, y ahora el título del 2020, otra década distinta, con lo cual, pues eso. Bueno, eso claro, se considera el 2020 como una nueva década. Sí, porque son los 20. En todo caso, el próximo año se va a asegurar de que sea eso, lo de las 3 décadas. Bueno, el próximo año ya no son las 3 décadas, el próximo año ya son los 8 campeonatos del mundo. 7 ya los tenía Schumacher, ahora 8 solo los va a tener Hamilton, ¿no? Eso de... Al final lo de las décadas es lo que dices tú, ¿no? Un poco de cómo las cuentes, pero bueno, entiendo que realmente se cuentan eso, de esta manera, con lo cual 2020 hasta 2029 todavía puede seguir ganando, pero ya es su tercera década como campeón del mundo de Fórmula 1. Haciendo un poco el repaso de cómo está la clasificación, porque todavía puede haber cosas, aunque ya obviamente pues el primer puesto no. Hamilton se proclama campeón con 307 puntos. 197 tiene su compañero Valtteri Bottas en segunda posición. Tercero es Max Verstappen con 170. Aquí, pues, con 3 carreras en juego, son muchos puntos los que hay. Max Verstappen podría incluso llegar a amenazar esa segunda posición de Bottas. Ya luego el resto de pilotos, pues es muy complicado, ¿no? Es casi imposible. El único podría ser matemáticamente Sergio Pérez, Leclerc y Ricciardo, pero tendrían que ganar carreras y que Verstappen no puntuase ninguna. Sergio Pérez estaría en cuarta posición con 100 puntos, quinta Leclerc con 97, Ricciardo sexto con 96. Estos formarían también pues otro grupo importante, ¿no? Matemáticamente pueden amenazar la tercera, pero jugarían por la cuarta, quinta y sexta posición. Por detrás de ellos, Carlos Sainz, séptimo con 75, octavo Lando Norris con 74 y Alexander Albon con 70. Y estarían bastante parejos. Bueno, vendría luego décimo Gasly con 63, Stroll con 59, Esteban Ocon con 40 puntos, Vettel con 33. Mirad lo que estábamos diciendo hace un momento, lo que estaba diciendo de esa capacidad de Vettel, y al final está con 33 puntos en este año, ¿no? Ha sido, además, bueno, con su compañero de equipo prácticamente lo triplica, y es un año muy triste con un Ferrari 33 puntitos nada más. 14º, Daniel Kvyat con 26, 15º Nico Hülkenberg con 10, luego 16º y 17º Raikkonen y Giovinazzi con 4 puntos, 18º Grosjean con 2 puntos y 19º Magnussen con 1 punto. Sin puntuar Latifi y Russell. No, ahí no hay ningún tipo de novedad. Cuanto a constructores, Mercedes obviamente sigue en cabeza, ya campeón del mundo desde la anterior carrera, 504 puntos. Y luego aquí ya las cosas se van apretando un poco más. Red Bull tendría 240 puntos, cómoda segunda posición.
Tercero sería Racing Point con 154 puntos. Cuarto sería McLaren con 149. Quinto sería Renault con 136 y sexto Ferrari con 130 puntos. Aquí todavía hay bastante pescado por vender y podría haber un cambio en esa tercera posición del campeonato de equipos. A partir de la séptima posición tenemos Alfa Tauri con 89 puntos y luego ya descolgadísimos, 8 puntos para octava posición con 8 puntos para Alfa Romeo. Novena posición para Haas con 3 puntos y décimo Williams sin haber conseguido un solo punto en esta temporada. Y no sé si después de este repaso pues tenéis alguna cosa más que queráis añadir. Sí, una cosa, Dani, que me dejé de la clasificación, y ahora se me vino a la cabeza al margen de carrera y tal, que del paso de Q1 a Q2 se quedó en pista, creo que fue el coche de Latifi, ¿no? Se quedó al final y salió la grúa para intentar repescarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, dirección de carrera, dio el arranque de la sesión habiendo la grúa aún en pista retirando este coche de Latifi, y de hecho había bandera amarilla en esa zona, ¿no? Con lo cual, yo me explico, ¿era necesario darle luz verde a la sesión estando la sesión parada? Además ya todo el tema de los horarios con las televisiones ya saltó por los aires por la bandera roja en la Q1, ya no había horarios que valgan ni historias de estas. Oye, tienes que parar el inicio de la Q2 6 minutos más, pues se paran. ¿Dónde estaban las prisas? ¿Era necesario esta estupidez? Que al final, evidentemente, no pasó nada y los coches se encontraron con bandera amarilla y con la grúa allí en la vuelta de preparación para marcar una vuelta rápida, porque era el inicio de sesión, pero después de todas las experiencias que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿cómo se pueden seguir cometiendo estos fallos solucionables? Vamos, yo creo que 100%. O sea, otra chinita a dirección de carrera, porque son cosas que digo, macho, es que son... A ver, si, como suele decir, si aparece un alien, vienen los extraterrestres y aparece un alien, lo comprendo, salta todo por los aires, ahí no hay previsión que valga ni nada. Pero esto, joder, que lo estás viendo y que se retrasa, los comisarios tardan menos de lo que tú esperabas en rescatar el coche de Latifi, pues retrasa el inicio de la sesión. No hay prisas que valgan, ya, como decían, el horario de la sesión ya ha saltado por los aires, ya no hay cuentas que rendir a las televisiones. Si tuvieras que rendirle cuentas, da igual. ¿Por qué lo haces? Y lo que no me gusta es que después Michael Masi le preguntaron por esto. Evidentemente varios pilotos se mostraron inflexibles, entre ellos Vettel, que dijo que cero tolerancia con esto, que ahí estoy con él. Y lo que dijo Michael Masi es que bueno, tampoco es para tanto y no pasó nada y bla bla bla. Yo la verdad es que no lo entiendo. La verdad es que con el tema de la seguridad vamos y volvemos y vamos. Desde luego no es una excusa el hecho de que en Turquía, porque entiendo que los comisarios son locales, son turcos, no es una excusa que lleven tanto tiempo sin gestionar un Gran Premio de Fórmula 1, pero desde luego entiendo que es una profesión y que tienen que estar al tanto de este tipo de medidas. Eso, digamos que es la base, ¿no? Lo que pasa es que la gente que tiene que gestionar todo esto, esa sí que es fija, esa sí que va con la Fórmula 1 y tiene conocimiento y tiene la experiencia y tiene los 20 y pocos grandes premios que se hacen al año, un año tras otro, siempre el reglamento lo gestionan ellos, con lo cual sí que deberían estar al tanto de estas cosas y es que siempre estamos hablando un poquito de lo mismo, que si a veces, que si pecan de no voy a decir previsores, de cautos a la hora de, pues esto podría ser un virtual safety car, saca un safety car. O si no, todo lo contrario,
¿por qué no han sacado ni siquiera un virtual safety car si era una posición una posición donde un coche se ha quedado mal, era peligrosa y hombre, safety car no, bueno, pero virtual safety car, pues no sacan nada, desde luego. Entiendo que, hombre, no es un arbitraje de un partido que se juega en una cancha que la ves completamente, que tienes unos asistentes, no. O sea, esto es un circuito que tienen unas cuerdas de 3,5 kilómetros, 4, 5 kilómetros y medio, que tienes que guiarte por las cámaras, que tienes que organizar a comisarios. O sea, no es un trabajo fácil, pero desde luego siempre terminamos viendo o el fallo por exceso o el fallo por defecto. Pero desde luego estas cosas, al final, pues no es normal que se estén repitiendo en este defecto y que podamos tener un problema por una cosa como la que acabas de contar, Emma. Desde luego a mí es lo que me parece. Y estamos, como digo, o sea, volviendo, ya no digo año tras año, o sea, casi mes a mes o cada trimestre, por lo menos, a contar pues algo similar. Bueno, y no sé si ya podemos ir cerrando. Creo que ha quedado todo comentado. Nos quedan 3 carreras más. Nos vamos ya a Oriente Próximo. Nos vamos a esas 2 carreras en Bahrein y luego ya la carrera que tendremos en Abu Dhabi. Para finalizar, pues 29 de noviembre, 6 de diciembre y 13 de diciembre. Una temporada que, como decíamos, finaliza muy tarde. Se ha hecho bastante larga porque íbamos a empezar en Australia a mediados de marzo y que, bueno, con todo esto de la pandemia, pues al final la ha condensado en muy poco espacio. Como siempre digo, ha sido un placer teneros nuevamente escuchándonos en un podcast, que la semana que viene hablaremos de esas carreras que se vienen, con el primer Gran Premio de Bahrein. Y simplemente recordaros que nuestras formas de contacto y de redes sociales están en desdebox.es, la página web del podcast, y ahora os los van a recordar también José y Emma a la hora de despedirse. Muchas gracias por escucharnos, un saludo y hasta el siguiente podcast. En Twitter nos podéis encontrar, como siempre, nuestro usuario en Twitter es @desdeboxes, y también, si queréis, nos podéis mandar un correo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.m/desdeboxes. Y nada, ya deseando llegar a esta primera carrera en Bahrein, casi con más ganas de ver la segunda, a ver ese nuevo trazado. Pero bueno, vamos paso a paso y nos volveremos a escuchar la semana que viene. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast. Perdón, vuelvo a empezar. Ay, que se me lengua la traba.